Nuevamente tendremos la oportunidad de tenerlo a Luis Burciaga entre nosotros para que nos cuente las diferentes experiencias sobre un sistema de engorde que hoy participa con el aporte de 7% de la faena nacional. Muy buenos días, Luis. Adelante, por favor, con la charla. Felo de overos, herramienta para no fracasar en el intento. Muchas gracias. Traigo micrófono. Y está muy fuerte la luz ahora. Muchas gracias por estar aquí. Es la primera plática de la mañana después de la cena de ayer. Entonces, yo creo que los que no están es por alguna muy buena razón y a lo mejor los que están aquí están a medias o 3/4 nada más. Yo también, para esta hora del día ya me he tomado como 2 litros de café y aquí hay más bien té. El café como que casi no se usa y lo sirven así unos vasitos. Así como ustedes cargan su termo, nosotros estamos acostumbrados a cargar nuestro termo pero de café. Entonces yo también ando un poquito a medias, pero muchas gracias. Ojalá esta plática sea de su agrado. Voy a empezar esta plática nada más tratando de contestar una de las preguntas que se hizo el día de ayer con respecto al recurso humano y cómo el recurso humano se vuelve un factor limitante en la producción animal y además aplica muchísimo la plática del día de hoy porque los sistemas de crianza de ganado Holstein son sumamente intensivos desde el punto de vista de mano de obra. Voy a presentar 2 diapositivas nada más en este punto, que es inversión en personal. El sueldo por día convertido a pesos mexicanos, esta presentación la hice en México, para una persona que se encarga de detectar animales enfermos en Canadá, es el equivalente a 1,900 pesos al día. En Estados Unidos, casi 2,000 pesos. En México, 357. Es sumamente difícil poder tener personal altamente calificado cuando las expectativas salariales son esas. Entonces tenemos que invertir en el desarrollo, tenemos que invertir en la gente, que al final de cuentas es la que hace todo el problema. Pero para ponerlo en perspectiva, la gente siempre se obsesiona con el costo. ¿Cuánto me cuesta esa persona? En realidad no es un costo, es una inversión en el ganado. Y como vemos, si consideramos que una persona revise o tenga bajo su responsabilidad 3,000 animales, la contribución por animal por día es en la segunda decimal casi de pesos mexicanos. Si lo ponemos a kilogramo, contribución al costo por kilogramo producido, es todavía mucho más baja. Entonces, es una oportunidad de poner las cosas económicas en donde les corresponde y poder incentivar el desarrollo de esta mano de obra que nos permita trabajar. Entonces, ese era nada más un seguimiento a alguna de las preguntas de ayer, pero sí me interesaba porque por lo que tengo entendido, las condiciones son muy similares aquí en Argentina. Pero ahora, ¿por qué estamos aquí? La finalización de overos ha sido una industria que ha crecido exponencialmente en los últimos 7 años en Estados Unidos, en Canadá y en México, y la razón principal es porque hay una deficiencia de inventario de ganado de carne. Al final de cuentas, la demanda es mayor que la disponibilidad de ganado, los corrales o los feedlots siguen creciendo y necesitan tener ganado disponible. No hay. Y ustedes saben que cuando menos, si queremos expandir el hato, nos va a llevar cuando menos 3 años antes de que la becerra que dejamos para que me produjera y expandir el hato, me empiece a producir un becerro. Y me va a tardar todavía hasta el 3er o 4er año antes de que esa vaca en realidad esté contribuyendo a la industria de finalización. Entonces es por eso que se vio esta parte del segmento agropecuario como una oportunidad muy grande. Los temas. Como siempre, a lo mejor no voy a hablar de lo que ustedes creen que iba a hablar, pero es sumamente importante el hablar de cómo podemos desarrollar el sistema. Podemos enfocarnos en lo que tenemos ahorita, pero platicando con todos ustedes, el comentario siempre es, no, es que el overo no sirve, el overo se me enferma, el overo lo compro durante la época de lluvias o en la invernada, y todavía no sé ni siquiera qué son muchas de esas cosas, nomás estoy repitiendo palabras, cuando la invernada está muy cara o cuando se acabó la faena, y yo nomás me les quedo viendo porque no sé qué sea eso y les digo que sí, pero siempre hay algo
en contra de, o en descuento de, en deficiencia de, en comparación de lo que es el ganado criollo, como le mencionan aquí. Entonces vamos a tocar un poquito en esos temas. Aquí tenemos el regalo de México a Argentina. Así que si creen que son muy buenos, en realidad no son tantos, pero los árbitros son muy benéficos con ustedes. Y nada más para relajarnos un poco, es temprano, están todos muy apagados. Si quieres poner el video, por favor. Vamos a recordar esto. El que está catalogado como el mejor gol del mundo. Como pueden ver, me gusta mucho el fútbol y era una de las cosas por las que quería venir aquí yo a Argentina. Desafortunadamente no hubo ningún juego de fútbol esta semana. Si lo puedes quitar, por favor, gracias. Y así como ustedes son muy benéficos los árbitros con ustedes, con nosotros son bien malévolos. No era penal. Y nos quitaron, así como nos quitaron la ilusión de pasar al quinto juego ustedes con ese gol que les mostré ayer, el árbitro nos quitó la ilusión de pasar a ese quinto juego con este no era penal. Afortunadamente ustedes tuvieron la oportunidad de vengar el orgullo americano en el siguiente juego. Lástima que Alemania se haya vengado también del orgullo de los sajones. ¿Quién ha estado? Y créanme que yo estoy dejando una excusa para regresar. Y la excusa para regresar es que hablar del sistema de producción de ganado Holstein sin ir a una crianza, sin ir a una lechería, es no hablar de crianza de becerros. Entonces, nada más quiero hacer una recapitulación de lo que es la industria de la crianza de becerros en Estados Unidos, México y Canadá, porque son sumamente similares, para que ustedes me digan qué tan lejos o qué tan cerca está de eso. Porque al final de cuentas es la materia prima que recibimos en los corrales. Estos son los corrales, son en California, tienen aproximadamente capacidad para 40,000 becerros. El sistema como funciona es, tenemos rutas, tenemos personal que va a las lecherías y recoge los becerros el día que nacen. Y hasta 2 veces vamos a las lecherías y los recogemos el día que nacen. Nos los traemos aquí, este es el área de jaulas, se les da su leche, se les da su concentrado y nos hacemos cargo de ese animal desde que nace hasta aproximadamente los 280 kilos, dependiendo de las condiciones del mercado o lo que el cliente, que es el feedlot, nos esté pidiendo. Es una industria más tecnificada y más intensiva que el feedlot, muchísimo más. Porque tenemos que darle leche a esos 40,000 becerros, porque tenemos que darles alimento individualmente, porque tenemos que sacarlos, tenemos que meter los que vienen, es sumamente intensivo. Entonces, desconozco si aquí en Argentina el sistema de producción sea similar, pero ahorita van a ver por qué. Cuando nosotros, Feedlot Health no hacía consultoría para crianzas. Hace 5 años, cuando les dije, empezó el auge de la industria de finalización del ganado Holstein o overos en Estados Unidos, estábamos igual que ustedes. Llegaba el ganado, llegaban los pintos, se morían, no comían, malas conversiones, abscesos, cojeras. Y tratamos de hacer todo lo que pudimos. Y la verdad es que no pudimos influenciar mucho, no pudimos cambiar mucho la trayectoria ni de mortalidad, ni de salud, ni nada. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, vámonos a ir un paso más para atrás. Así como ayer les decía el mejoramiento genético, tenemos que siempre ver para atrás para poder mejorar lo que esté enfrente. Entonces, en este caso fue como nos involucramos en los sistemas de producción de becerros. Cada animal que llega es pesado individualmente. Se le pone su arete de identificación, se pesa, se pone en el programa. Eso nos permite tener los registros del ganado desde el día que nacen hasta las características de la canal. Bajo esa circunstancia, empieza a ser más sencillo el entender la biología y sobre todo cómo afectarla positivamente en base a lo que nosotros estamos buscando como un producto final. Esta de aquí es una crianza que está en Quebec. Quebec es muy frío, nieva mucho, entonces es necesario tenerlos en edificios. Y aparte, como la mano de obra es sumamente cara,
se tienen robots automatizados que preparan la leche y le dan la leche a cada becerrito individualmente. Y el becerrito nada más, el robot le da nada más la leche que ese becerrito debe de tomar en base a los días, en base al tamaño, etcétera, leyendo el arete electrónico que traen. ¿Cómo están los becerros? Estas de aquí son una ilustración. Este de aquí es una crianza, básicamente la conocemos como Pennsylvania Style, así es como se cría el ganado en Pensilvania y como pueden ver es muy diferente que el de California. ¿Por qué? Porque la fibra de vidrio es más caliente que la madera, pero la madera es más fría que la fibra de vidrio. Entonces, como California es sumamente caliente, tenemos que tener condiciones termales para el becerro que está dentro de la jaula para que no tenga estrés calórico o minimizarlo. Y aquí tenemos que poderle mantener caliente su jaula. Sistemas de alimentación. Aquí pueden ver que los estamos dando con biberones. Hay otra gente que los da en cubetas. Y desde ahí empiezan las preguntas. ¿Qué sistema es mejor? ¿Tiene algún impacto el que alguien le dé la leche en cubetas y que otro se lo dé en biberones? ¿En las características de la canal? ¿En la salud cuando les llega a ustedes? Ese es el tipo de preguntas que nosotros recibimos todos los días. Preguntas que parecen básicas y fundamentales, pero si es una revisión de literatura, no van a encontrar un experimento con más de 50 animales aleatorizados a eso. Y la gran mayoría van a haber sido aleatorizados después del día 7, cuando ya pasó el 30% de la mortalidad. Entonces se vuelve imposible contestar eso, pero son necesidades reales de los productores. Este de aquí se van a reír, pero es real. Este de aquí es un rancho que tiene 60,000 becerros y distribuyen la leche con burros. Y los burros están entrenados. Cuando se acaba la leche, le dan una palmadita al burro, se va hasta donde es la estación de reabastecimiento, lo reabastecen, le dan otra palmadita y se ve el burro exactamente a donde está el entrenador y empiezan a servir la leche. ¿Y por qué lo hacen? Por el costo financiero, el costo de manutención. Entonces tiene una razón de ser. Es un sistema marginal en el cual ellos optimizan los recursos. Y es muy interesante, pero para que esto pueda pasar es un rodeo. Los hemos visto entrenar estos burros y cierran las puertas de todo el área, le ponen el carrito al burro y dura el burro corriendo como 2 días. Cuando se cansa, lo agarran y lo empiezan a entrenar. ¿Cuál es el objetivo de este sistema de crianzas? Es un proceso que nos dé la materia prima necesaria con los atributos que estamos buscando. Pero hay que ponerle pesos y centavos. Esta gráfica de aquí es una ilustración de la volatilidad del mercado de ganado Holstein en Estados Unidos. El punto de referencia en la comercialización de becerros es California. Entonces, este de aquí es el precio diario de becerros del 2012 al 2015, en el cual, como pueden ver, nos fuimos de lo más bajo a $50 hasta un máximo de $500. ¿Y qué representa eso? Nunca nos ponemos a pensar qué representa eso. Si yo tuviera 10,000 becerros, en el 2014 hubiera necesitado $300,000 para poder comprar y mantener mi operación llena. En el 2015 necesito $1,200,000 por la pura volatilidad de precio. Entonces, pone una presión financiera tremenda que si no tienes tus líneas de crédito negociadas, si no tienes una tasa de interés negociada, si no estás al corriente en todas tus líneas bancarias, no te lo van a prestar y no vas a poder llenar tus instalaciones. Entonces, desde el punto de vista financiero, es muy importante tener esto en cuenta y saber cuánto necesitamos para producir cada uno de estos becerros para poder ir con el banco y decir, por cada becerro que compre, esto es lo que necesito. Y esta es mi capacidad instalada. Pero el riesgo es este y me tienes que prestar sobre el riesgo porque no me puedo quedar atorado a medio camino. Porque estos becerros los voy a tener que seguir dando de comer. Si se me acabé la línea de crédito tratando de comprar más becerros, me voy a quedar sin pagar la leche.
Entonces, se hacen negociaciones con los bancos muy específicas para poder amortizar eso. Esta de aquí es nada más una gráfica que nos demuestra la proporción o la contribución de los diferentes factores en el costo de producción de un becerro. El valor del inventario representa el 48%, sustituto de leche, iniciador, la ración de transición, la ración de desarrollo, el costo de la medicina. Y como pueden ver, ahí tenemos el concepto de hotelería. Una de las cosas que yo veo que también es un poquito diferente es que en Estados Unidos, en Canadá y en México, las instalaciones son una unidad financiera que siempre es rentable. Cuando yo decido o alguien decide poner un animal en mis corrales, yo sé que ese animal me va a generar un margen. ¿Cuánto? El que cada quien quiere establecer, pero las instalaciones me tienen que generar un margen. Porque una de las cosas más comunes es la gente le pone un sobreprecio al alimento y dice, con eso voy a cumplir mis requerimientos de gastos fijos. No consideramos utilidad, pero cuando menos tenemos gastos fijos. Cuando el consumo de alimento de estos becerros es únicamente 2 kilos, de 0 a 300 libras, ¿cuánto tendríamos que aplicarle de markup? Tendríamos que vender el alimento 10 o 15 veces más caro para únicamente poder cubrir los costos fijos. Entonces, por eso es un costo, es el pagar la habitación del hotel todos los días para cubrir los gastos fijos y tener un margen de utilidad. Si retiramos el costo de compra, vemos que la alimentación sigue siendo lo mismo, pero la hotelería representa una gran proporción a eso. ¿Por qué? Porque, como les digo, es sumamente intensivo desde el punto de vista mano de obra. En un feedlot podemos decir, como yo ahorita, una persona cada 3,000 animales, cada 5. Como decía Kendall ayer, dependiendo de la zona de donde estén, si son de alto riesgo, si son de bajo riesgo. Aquí necesitamos casi una persona por cada 300 animales. Sobre todo en el área de recepción, necesitamos casi una persona por cada 3 becerros. Entonces, el costo de mano de obra es sumamente alto y por eso desde el punto de vista costo fijo es sumamente importante. Entonces, cuando vemos esto, detectamos las oportunidades de invertir en investigación para ver cómo podemos impactar cada uno de estos. Yo les puedo decir, hijo, dice medicina, no sé qué sea eso, hotelería. Por eso, gran parte de nuestra investigación en los centros de desarrollo de becerros está enfocado en cómo minimizar la mano de obra, cómo podemos utilizar tecnología, cómo podemos utilizar estrategias de intervención para no depender de la gente. Entonces, es un área de investigación y ya la estamos haciendo en cómo podemos reemplazar a la gente para disminuir algo que contribuye al 25% de nuestro costo diario. El 63% es alimentación, independientemente sea sólida o sea líquida. Este de aquí ahora representa el mismo tiempo que se presentó ahorita desde el punto de vista comprar un becerro de un día de nacido a vender un animal de 300 libras o 136 kilos durante estos tiempos porque hay un precio de referencia que lo determina la subasta de Overland. Entonces, como pueden ver, hay una variación de $700 hasta $1,000. ¿Y qué hace? Que en 12 meses también los corrales, nada más para poder comprar el mismo número de animales, tuvieron que tener una línea de $600,000 libre, adicional a la que tenían para poder mantener la capacidad que se tiene instalada. Entonces, eso nada más así a grandes rasgos, cómo es la industria, cómo funciona la industria antes de que llegue el becerro a nuestras manos. Pero ahora vamos a hablar de este concepto, la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva, al final de cuentas, es la transferencia de la inmunidad de la madre al cachorro, al potrillo, al bovino, a lo que sea, cualquier animal que sea. En los bovinos es muy especial porque la única forma que pueden tenerla es a través del calostro. No hay intercambio de ninguna otra forma. ¿Qué es lo que la academia ha establecido? Que cuando un animal nace, se le da calostro, se le toma una muestra de sangre de 24 a 48 horas después, si tiene arriba de 5.2 unidades o gramos por decilitro de proteínas totales en esa muestra de sangre, se considera como un éxito, se manejó exitosamente el calostro. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Cuando ustedes vinieron a escuchar
del sistema de finalización de ganado overo. ¿Por qué? Porque es un problema muy común. En diferentes países se ha documentado que aproximadamente el 30% de los becerros no tiene una inmunidad pasiva exitosa. Y mantengan ese número en su mente. Nada más un ejemplo de cómo funciona. Se los damos en el calostro, los absorben y cuánto tiempo tardan en poder absorber o cuánto tiempo les dura. La literatura dice diferentes cosas, pero si empezamos a pensar un poquito en inmunología, ¿qué es lo que nos dice? No, es que no debes vacunar a un animal cuando tiene anticuerpos maternos porque te la va a inactivar y te van a hacer toda una explicación inmunológica del por qué no. Lo que no sabemos es cuál es ese tiempo. Aquí está relacionado como 21 días. ¿Son 21, son 60, son 90, son 5? Es parte de la información que tenemos que poder entender. ¿Cómo la medimos? Con un refractómetro, simple. Centrifugamos la muestra, la ponemos en el refractómetro y la medimos. Un proceso sumamente sencillo. Pero nuevamente, ¿por qué lo estamos viendo? Esta es la distribución de esos corrales que les digo en California. Esta es la distribución de proteínas totales, el porcentaje. Y como podemos ver, la literatura dice que 5.2 es un éxito en comparación de no. En este caso, hay muy pocos animales que tengan menos de 5.2. Pero ¿qué pasa? Como les comento, podemos tener la información de estos becerros desde el día que nacen hasta el sacrificio. Y tenemos hasta los atributos en canal. Al hacer un análisis retrospectivo, ¿qué fue lo que vimos? Después de tener cientos de miles de registros, esta de aquí arriba son las unidades de proteínas totales en suero. Vemos que si tú llegas con menos de 5.2 miligramos por decilitro de proteínas totales, cuando llegas a los corrales, vas a ganar 80 gramos menos que uno que llegó o que fue la mayor clasificación o tuvo muy buen manejo del calostro. ¿Cuántos días necesito para que ese animal me llegue a 613 kilos, que es el peso que estamos buscando? Como pueden ver, aunque es una diferencia mínima, cuando están 300 días, esa diferencia mínima se magnifica. ¿Y qué pasa? Que necesitamos 22 días más, cuando menos, para llegar al sacrificio en este simple ejercicio. Entonces, se vuelve un incentivo para nosotros, para trabajar con el lechero. El lechero, generalmente, o el tambero, como le dicen aquí, el becerro es un subproducto. Y no lo vende y no le pone atención, no le pone la misma atención que las becerras, porque la becerra es la inversión del futuro de su establo. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a trabajar con él, empezamos a mandar gente a sus lecherías, empezamos a ayudarles en el manejo, porque ya podemos ponerle pesos y centavos a que lo manejen bien o que no lo manejen bien. Y sobre todo, cuando les llegue a sus corrales, cómo se va a ver reflejado en la rentabilidad. Ese es un ejemplo. Entonces, efectos sobre días corral. En la fase de finalización, esto es únicamente cuando ustedes ya recibieron el becerro. Ustedes no sabían qué había pasado antes con ese becerro. Sin embargo, un becerro que ustedes compraron, que tuvo el primer día de nacido menos de 5.2 miligramos por decilitro de proteínas totales, ustedes para llevarlo al mismo peso van a tener que invertir 20 días más. ¿Qué significa eso? Si le ponemos un costo de alimento de 4,500 pesos, una conversión alimenticia de 8 envases seca le puse, puede ser más, puede ser menos, pero únicamente por cuestiones rápidas de hacer este ejercicio. Y platicando con varias gente, generalmente le ponen un 30% de sobrevalor a su dieta para decir que cubren los costos fijos. ¿Qué pasa? Si comparamos un becerro número 5 contra un becerro número 1, hay una diferencia de casi 1,000 pesos por becerro en tratar de llevarlo al mismo peso. ¿Cuál es la utilidad que se tiene ahorita en un overo aquí en Argentina? Voy a decir un número promedio, 2,500 pesos. Si nos enfocáramos en trabajar de atrás hacia adelante, pudiéramos mejorar esa rentabilidad
en un 33%, hablando única y exclusivamente de ganancia diaria de peso. Entonces, es por eso que para nosotros el venir a hablar de finalización de overos, el 90% de nuestro tiempo pasa en lo que es el sistema de cría. Ganancia diaria de peso, ¿qué pasa cuando un animal fue tratado en el centro de desarrollo o no fue tratado contra cualquier enfermedad? Como pueden ver, la ganancia diaria de peso en los corrales de finalización es de 3.09 libras contra 2.78. Entonces, ¿qué nos conviene? Generalmente, cuando un animal tiene un buen estatus inmunológico, va a tener buena salud, no se va a tratar y por lo tanto no vamos a estar gastando en antibióticos y aparte vamos a tener un beneficio cuando nosotros lo recibamos. Entonces ya es un beneficio adicional que el becerro permanezca sano antes de que nos llegue a nosotros. Esto ya es independientemente que haya pasado en los corrales que nosotros manejamos, el simple hecho de lo que hicieron antes que yo ya determinó si me va a ganar más o si me va a ganar menos. Y cuando platicamos, mucha gente dice, no, es que en unos me fue muy bien y en otros me fue muy mal. Hay demasiada variación. Mucha gente piensa que los hostings son sumamente predecibles y siempre ganan lo mismo y convierten lo mismo. No, depende de quién me los vendió, depende del estatus inmunológico, como están viendo, vamos a empezar a ver muchas de esas variaciones. Pero, aparte de eso, ya cuantificamos una propuesta de valor en base a la ganancia diaria de peso. Ahora, vamos a medir qué pasa con la salud. Una vez que llega ese ganado a mis corrales, ¿cómo se mueren? Como pueden ver, los que llegaron con un buen estado inmunológico tienen una mortalidad de 3.1 contra 3.9. Casi un 1% de mortalidad. Un 1% de mortalidad, considerando un costo de inventario de 5,000 pesos, son otros 50 pesos por animal, además de los 900 que ya habíamos cuantificado anteriormente. Entonces, es por eso que existe el incentivo en poder trabajar de atrás hacia adelante. Sin embargo, como pueden ver, el incentivo, si utilizo un precio de compra, que por ahí me dijeron, de aquí, de 28 pesos de un overo, de un overo de 200 kilos, son 5,600. ¿Cuánto me cuesta ese 3%, ese 1% de mortalidad entre un buen estado inmunológico contra uno malo? Me va a costar en este rango de aquí. Es muy poco. La contribución económica es sumamente poca. No nos gusta que se mueran, pero aunque se mueran, la contribución económica es sumamente baja. Entonces, por eso es entender la contribución de la ganancia diaria de peso en estos animales que están más tiempo en corral en comparación de la mortalidad. Cuando el alimentario es más caro, como en los animales nativos o los de color, cambia esa proporción, porque no hay tantas diferencias en la ganancia de peso, pero como el inventario es más alto, un 1% de mortalidad también contribuye económicamente más. Ahora, ¿cuál es el efecto durante todo el ciclo de vida de que compré ese becerro a que lo sacrifiqué? ¿Cuál fue la contribución de haber manejado bien ese becerro en sus primeras 24 horas? Estos de aquí, durante toda su vida, ganaron casi 2.6 libras. Estos de acá ganaron 2.3, menos de 2.3, durante toda su vida. ¿Qué quiere decir? Que estos becerros, antes de haber llegado a nosotros, ya habían sido un problema para el que los tenía. Y ya los había tratado, ya se le habían muerto y aparte no le habían ganado bien de peso. Entonces estamos comprando básicamente un caos cuando recibimos estos. La edad al sacrificio, como pueden ver, se empieza a hacer bastante. Si la ponemos desde el día que nació, ahorita como la cuantificamos anteriormente, fue de cuando me llegó a los corrales a cuando la sacrifiqué. Ahorita es de cuando ese becerro nació a cuando lo sacrifiqué. Como pueden ver, son 66 días adicionales para llegar al mismo peso al sacrificio. Si hacemos ese mismo ejercicio, ahora utilizo un consumo de materia seca de 7, menor que el que se utilizó en el ejercicio anterior, porque hay 130 días atribuibles con un consumo muy bajo, porque es cuando están en la época de crianza. Vemos que son 2,700 pesos la diferencia
entre manejarlo adecuadamente o no. Por eso el énfasis. Por eso no hemos hablado ni de dietas, no hemos hablado ni qué hago a la recepción, ni nada, porque les garantizo que no importa qué hagamos, cambiemos de dieta, de vacunas, de antibióticos, de lo que quieran, no hay una propuesta de valor tan grande como esta. Y como pueden ver, este número de aquí es lineal. O sea, cada vez que mejoremos poquito, hay una propuesta de valor. Mejoramos otro poquito, hay una propuesta de valor. Mejoramos otro poquito, hay una propuesta de valor. No es de que lo hagamos o no lo hagamos, conforme trabajemos y todo, lleva tiempo. Ayer estaba platicando con algunas de las personas que nos acompañaron y les comentaba, en base a esto, hemos podido establecer estrategias de compra de becerros. Vamos, lo recibimos, les tomamos la muestra, si eres yo estoy dispuesto a pagarte más por cada uno de esos becerros. Y voy a sonar como disco descompuesto, pero aplica lo mismo para la genética. Si me das un producto que tenga las atribuciones necesarias para tener un producto de calidad, estoy dispuesto a pagarte más, porque ahorita si no hago algo diferente, o el empacador me deja de comprar, o el empacador me descuenta, entonces se vuelve un círculo vicioso. En este modelo, como pueden ver, es un modelo cerrado, es un modelo influenciable que lo podemos cambiar e influenciar positivamente en la rentabilidad y aparte en el bienestar animal. Conforme mejor estatus inmunológico tengan los becerros, menos tratamientos vamos a utilizar y lo podemos vender. ¿Por qué? ¿Qué significa menos tratamientos? Uso congruente de antibióticos. Se enfermó menos, bienestar animal. Entonces es una historia que se vende. Podemos vender esa historia de que este tipo de productos puede ser superior que un ganado de color. ¿Cuál es otra de las cosas? La trazabilidad. Estos becerros sabemos quién fue la mamá, quién es el papá, y podemos, si nos piden trazabilidad, se las podemos proporcionar toda la que quieran. Entonces tiene muchos aspectos positivos. Déjenme ver cuánto tiempo voy, porque si no, me pasa lo mismo que ayer. Pero no nos quedamos ahí. Como les comenté ahorita, necesitamos tecnología. Necesitamos tecnología que nos pueda decir todas esas cosas más rápido. Digo, porque aquí sigue habiendo el proceso de mano de obra. Recolectar la muestra de sangre, llevarla al laboratorio, que lo tenemos ahí, centrifugar la muestra y cada una irla poniendo en el refractómetro, verlo, limpiarlo, el que sigue y el que sigue. Cuando se reciben 500 al día, las centrífugas de 60, tarda 20 minutos cada una, es un turno de trabajo. Y ese turno de trabajo lo pudiéramos invertir en algo mejor. No digo que no contratáramos a esa gente, sino tenemos que encontrar algo que sea no sustituible por tecnología para poder llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que hemos podido ver? Hemos podido establecer, esta es una tecnología de NIR y yo creo que todos los que están aquí saben lo que es un NIR porque lo utilizan para sus muestras de alimento y todo eso. Estamos utilizando el NIR para poder establecer los diferentes niveles de riesgo de este ganado y como pueden ver, los hemos podido encontrar. Ya no es necesario centrifugar la muestra, ya no es necesario hacer todo eso, se toma la muestra, se pone en el NIR, igual que con el alimento, en una respuesta inmediata, aparte de que es mucho más repetible. Una de las cosas que tiene el NIR, como pueden ver, y hemos trabajado con NIR extensivamente, no nos está dando un valor, no nos está diciendo, voy a ponerles nombre, proteína, almidones, fibra detergente neutro, porque para eso necesitas tener una curva de calibración. Aquí lo que te dice es, el espectro, el perfil es diferente. No sabemos, no tengo ni la menor idea que sea, ni nos interesa, porque al final de cuentas tiene un beneficio biológico. ¿Qué es lo que hemos podido hacer con esta tecnología? Es, igual que con la refractometría, si encontramos un animal que nos hace una categoría 5, utilizamos las mismas categorías para tratar de comparar los dos sistemas y cómo se compara uno con otro. Como pueden ver, ese sistema, si se acuerdan ahorita de la refractometría, en ese sistema había un 1% de separación entre el 1 y el 5 en mortalidad.
como pueden ver con este sistema, podemos detectar casi un 6% de diferencia en mortalidad entre el 1 y el 5. Es mucho más exacto. ¿Qué quiere decir? Que las proteínas totales son un indicador, pero hay otros más específicos que no necesitamos saber cuáles son, porque el NIR nos está diciendo. Que puede haber algo que nos ayude definitivamente para hacer todavía más grande eso, porque quiere decir que aquí seguimos identificando 2.9 que no deberíamos de estar, pero cada vez se va haciendo más pequeño ese número. La otra cosa, y la han platicado ustedes, y nos estamos acercando ya a lo que es la fase que a lo mejor a ustedes les interesa más, y de la que voy a hablar menos, es el medio ambiente. Esta gráfica de aquí, que está un poco compleja, tiene el día del año, la semana del año. Aquí es la temperatura del aire. Y aquí está la mortalidad de los animales que llegaron durante esa semana. No es de los que se murieron durante esa semana, es del ganado que me llegó bajo estas condiciones ambientales de temperatura. Y aquí esta es la temperatura, esta es la máxima y esta es la mínima y esta de aquí es la mortalidad. Como pueden ver, el medio ambiente influencia durante el invierno. ¿Cuándo llegaste? ¿Cuál fue la temperatura máxima, mínima? Y podemos poner ahí humedad y podemos predecir cuántos se te van a morir. Porque el manejar las expectativas es sumamente importante. El poder decir cuándo es un caos, cuándo es mucha la mortalidad, cuándo es poca. El poder decir está dentro de los parámetros esperados. No significa que dejamos de trabajar y dejemos de hacer las cosas bien todos los días, pero si está dentro de los parámetros esperados en base a la información, no hay mucho que hacer. Sabemos, lo hacemos sistemáticamente mediante investigación para ver si hay cosas que podemos cambiar. Entonces, como pueden ver, el medio ambiente en las primeras 24 horas, nuevamente nos vamos a esas 24 horas iniciales del becerro, podemos predecir cuál va a ser la mortalidad de esa población. Una de las cosas en las cuales estamos trabajando es, todavía hay un valor que no podemos obtener porque nada más nos hemos enfocado en ganancia de peso, es en el sistema GrowSafe poder medir el consumo en los diferentes protocolos, en los diferentes estatus inmunitarios para poder ver, además de la ganancia, si hay una contribución, ya sea positiva o negativa, puede ser de ambas, en cuanto a la conversión alimenticia. Y como la conversión alimenticia tiene mucho más valor que la ganancia, es por eso que nos estamos enfocando en poder contestar esa pregunta también. Ahora vamos a hablar, ahora sí, de lo que ustedes tienen más interés. Ya nomás me quedan 15 minutos, creo. Que es, ¿qué pasa cuando llegan a los corrales? Esta gráfica de aquí lo que representa es el peso de la canal. Y quiero dejar esto muy claro, que todo nos quede muy claro. Esto de aquí son días en corral a partir de haber llegado a los corrales de finalización a 325 libras, aproximadamente 180 kilos. Entonces, llegaron 180 kilos, 254 días después, el peso al sacrificio es de casi 300 kilos y como pueden ver, es un incremento lineal. Conforme incremento mis días en corral hasta 394 totales, más de un año en finalización, esa respuesta es lineal. Y como pueden ver también, la magnitud de diferencia entre un punto y otro se magnifica. ¿Qué significa eso? Lo que les decía ayer. Rendimientos en canal. Parámetros productivos ajustados a la canal. ¿Por qué? Porque este ganado de aquí va a tener cierta ganancia de peso, pero proporcionalmente en esta fase fue más efectivo en la deposición de canal que aquí. ¿Sí? La ganancia en peso vivo va a ser menor acá que aquí. ¿Por qué? Porque aquí el animal todavía está madurando.
todavía está echando grasa visceral, todavía le están creciendo sus órganos, todavía está echando hueso. Entonces tiene una ganancia de peso muy alta, pero muy poca de lo que nosotros vendemos, que son canales. Cuando llegan acá y pueden ver perfectamente ese cambio, cómo es un cambio en la magnitud, esos intervalos son 28 días. ¿Cómo hay un cambio drástico de que aproximadamente a los 310 días? ¿Qué empieza a pasar? Deja de ganar peso el animal, ya no están ganando 3 libras, nos están ganando 2,6, 2,7, pero de canal nos están ganando más que antes, porque ya es lo único que están haciendo. Ya no están gastando energía en crecer víscera, en depositar hueso, en crecer, en ganar talla. Ya llegaron a donde tenían que llegar. Ahora sí, podemos empezar a producir carne. Es hasta entonces, como lo pueden ver, que empezamos a producir carne. Antes estamos produciendo, como le llaman ustedes, la caja. ¿Cuál es el peso al sacrificio de aquí en Argentina? Aquí yo creo vamos a andar, no llegamos a 320 kilos canal, ¿o sí? Se me hace que no. ¿O sí llegamos? ¿Cuánto llegamos más o menos? 400 kilos. Entonces estamos en esta fase de aquí. Todavía tenemos un poquito. No, canal. ¿Cuánto estamos sacrificándolos? ¿Cuánto? 250. Como pueden ver, están en la fase más ineficiente de deposición de canal. Invertimos dinero, invertimos tiempo, tasa de interés, inflación, todo lo que quieran en la fase menos productiva de canal del ganado. Si nos hubiéramos esperado tantito más, hubiéramos maximizado esa tasa de retorno, porque la empacadora nos paga las canales y sí, nos tienen un costo de reposición de víscera piel, pero lo que más nos pagan, el 90% del valor de un animal, está relacionado en base a su peso. ¿Qué pasa con el consumo de materia seca? Como pueden ver, es lineal. Por alguna razón ese punto está bajo, no lo maquillamos ni nada. Así es como apareció. Es un experimento en GrowSafe, con un número de animales limitados. Como se pueden dar cuenta, para hacer esto se necesita bastante tiempo, dinero y esfuerzo. Pero me voy a poner, ahora sí, en el efecto del peso al sacrificio. Ahora sí, para poder hablar el mismo idioma, estamos utilizando peso vivo. Si yo sacrifico un animal, como está diseñada esta información, es 28 días antes de este periodo, medimos el consumo, la ganancia y lo calculamos en este punto de 525. Este de aquí es igual, es la conversión alimenticia en los 28 días antes para poder hacer una curva de crecimiento y un sacrificio cereal. Como pueden ver, la conversión alimenticia se mantiene muy bien. ¿Cuándo se mantiene muy bien? En peso vivo, acuérdense que estamos hablando de peso vivo. Cuando estamos maximizando la ganancia, pero estamos depositando poca canal. ¿Por qué? Porque el animal está depositando mucho tejido, pero muy poco músculo. Cuando empieza a depositar músculo y la gente dice grasa, pero ahorita lo vamos a ver, mucha gente dice, no, es que el animal empieza a bajar la conversión cuando empieza a depositar grasa. Cierto, pero ahorita vamos a ver qué pasa con estos animales. Entonces, como pueden ver, la conversión alimenticia entre este punto y este punto, o entre este punto y este punto, está perfectamente cuantificada. ¿Cómo influye eso en el costo de producción? ¿Cuánto me cuestan esos últimos 28 días para producir 1 kilo? Es como quiero que lo interpreten. Esos últimos 28 kilos para llegar a estos diferentes pesos al sacrificio, ¿cuánto me costaron? Y mucha gente va a decir, ¿a cuánto vendemos un overo pesado, gordo? 32. Esta es la única parte donde soy rentable. ¿Por qué lo quiero hacer más pesado? Acuérdense que son los últimos 28 días. No es durante todo el periodo de finalización, es en los últimos 28 días.
Por eso lo tengo como contribución en el costo de ganancia, costo por kilogramo incrementado marginal. Nada más en esos 28 días. No es el acumulado del periodo de finalización. Este de aquí, ahora sí ya es el acumulado. Una de las cosas que es difícil para nosotros poder hacer un ejercicio exacto es que ni siquiera sabemos cuál sea la conversión alimenticia base. ¿Por qué? Porque son animales que no tienen implantes, que no tienen betagonistas, entonces no quiero venir a venderles espejitos. La forma que podemos modelar eso es mediante un análisis de sensibilidad. Los intervalos los tenemos bien cuantificados y lo sabemos. Entonces, ¿qué hicimos? Si la conversión de ese animal de 325 libras o 170 kilos a los 28 días antes de ese periodo, de este primer periodo, era 6 o 6.25 o 6.5, ¿cómo me contribuyen en pesos y centavos esos intervalos? Y como vimos, esos intervalos, las conversiones se me hacen muy malas, pero esta es la contribución sobre el periodo total de finalización. Entonces, sigue habiendo ese efecto, pero en una escala sumamente baja. ¿Cuánto me cuestan los kilos producidos acumulados? Como pueden ver, aquí entre 575 y 625, si los estamos vendiendo a 31 pesos, si los subimos a 32, podemos irnos otros kilitos más. Esa es la forma en la cual podemos hacer, mediante un análisis de sensibilidad de una conversión base, porque la desconocemos, cuando menos poder establecer los protocolos de investigación para decir a qué peso tenemos que llevar el overo aquí en Argentina. Y mucha gente va a decir lo mismo que decían ayer, es que les doy muchos días y se me empiezan a poner gordos y los empacadores empiezan a quejar y ya no me lo empiezan a dar. Este de aquí son los cambios fenotípicos en base al yield grade. Me imagino que todos ustedes están familiarizados con lo que es el yield grade en Estados Unidos, que básicamente es la cantidad de grasa de cobertura. Lo que el empacador les descuenta y se queja con ustedes es básicamente por el yield grade, que es la grasa de cobertura. Y así es como se ven. Y ahorita estábamos viendo unas fotos. Tienen demasiada grasa dorsal, es merma para el empacador, pero al final de cuentas los tenemos clasificados y en Estados Unidos están publicadas por cada empacadora cuánto te va a descontar por cada uno de esos diferentes atributos en la canal. ¿Qué pasa en esos atributos en la canal en el ganado overo? Generalmente el de referencia es el yield grade 3. En el yield grade 3 no hay ni descuentos ni incentivos. Un yield grade 1 generalmente hay incentivos, un yield grade 5 va a tener descuentos. Entonces, aquí vemos que hasta que nos vamos a 175 kilos, nos vamos a un 4. A lo mejor vamos a tener un pequeño descuento, pero no es mucho. Y lo que quise ilustrar es, en ese mismo experimento, lo que se hizo, aquí no existe, pero es un betagonista que se llama Silmax, y el atributo de ese principio activo es disminuir la grasa de cobertura específicamente. Como pueden ver, hace su efecto siempre, siempre lo hace, y cuando nos ayuda más a capturar esa propuesta de valor del producto es conforme los hacemos más pesados. Pero afortunadamente lo teníamos para poderles poner un ejemplo muy claro de cómo, aunque los hagamos más pesados, el yield grade no se incrementa en esta población. Y ya para terminar, ahorita existe un proyecto sumamente grandes para poder, nuevamente, estamos volteando hacia atrás. ¿Cómo podemos mejorar la productividad de este ganado? Y es mediante sistemas de cruzamiento. Estamos trabajando con los productores lecheros para identificar su 25% menos productivo, de lo cual tú no quieres dejar ningún reemplazo. Y existen ganaderías o feedlots que le dan el semen o le venden el semen a un descuento muy grande, semen sexado para macho generalmente, de cruza de alguna raza terminal, con el compromiso de que le vendan el becerro cuando nazca. ¿Y por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Y son diferentes cruzas dependiendo de los mercados. Generalmente para incrementar el rendimiento pie canal, porque todos sabemos que el Holstein lo tiene menor, pero como pueden ver, también hay uno que es Wagyu Holstein, y ese tiene un rendimiento todavía peor que el Holstein solo, pero el potencial de marmoleo del Holstein, que marmolea mucho con el Wagyu,
De acuerdo a la gente que sabe, el marmoleo es mejor que si cruzas un Angus con un Wagyu. Entonces, por eso lo están haciendo. Así es como se ven. Este es una cruza clásica de limusín con Holstein. Y el limusín está utilizándose muchísimo por todas esas cosas genéticas que hemos estado platicando y nos da animales que incluso son 100% negros y en Estados Unidos clasifican para Certified Angus Beef. No tienen absolutamente nada de Angus, pero clasifican para Certified Angus Beef. Como se empezó a capitalizar en eso, ahorita está trabajando el Angus Beef para poner un asterisco más que diga que parezca que la canal tenga apariencia lechera. ¿Pero por qué? Porque cuando se hacen estos crossbreedings, la ganancia de peso se mejora en un 126%, cuando una tecnología como el Silmax, nada más 26%. La mejora en la conversión alimenticia ajustada a la canal se mejora un 75%, porque nos da un 2% más de rendimiento en canal. Peso del sacrificio, peso de la canal, etc. Entonces, el ganado Holstein es un sistema de producción que tenemos que empezar a trabajar de atrás hacia adelante, para no ser los bomberos, no ser los policías, de tratar de solucionar los problemas. Y por último, quiero hacer un agradecimiento especial, y lo hago cada vez que tengo la oportunidad de estar enfrente de alguien, a mi esposa y a mi hijo Damián. Y ahorita estamos embarazados, estamos esperando a Huacatín, porque para poder estar con ustedes, para poder compartir las experiencias que tenemos, el año pasado estuve más de 250 noches fuera de mi casa. Este año ya llevo casi 110. He estado más fuera este año que los días que he estado en casa. Entonces es sumamente difícil, y si no fuera por el apoyo, por la comprensión de ellos, sería imposible el poder estar aquí. Entonces, en realidad, mi corazón hacia ellos. Teníamos pensado que Annie me acompañara a este congreso, pero ahorita nos enteramos hace un mes que está embarazada y tenía citas con el doctor y todo, y por eso se quedó en casa. Pero si no, a ella le hubiera dado mucho gusto el poder haber acompañado, haber podido estar aquí. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Cualquier duda o pregunta que tengan, estoy a la orden. Hola. Sí, ¿alguno le quiere hacer alguna consulta, Luis? ¿Alguna pregunta, alguna duda que haya quedado? Hola, buenos días. Felicitarlo primero por la presentación y quería preguntarle qué datos tenés de conversión antes de esos kilos, ya que acá normalmente el overo se vende mucho para consumo interno y más liviano. Entonces, ¿cómo puede influir en la conversión en animales más livianos? Voy a empezar con una premisa. Y generalmente en las engordas grandes de Estados Unidos, que tienen programas de exportación de ganado, de carne, no voy a decir de ganado, de carne, utilizan al ganado overo como la principal fuente de abastecimiento de ese tipo de programas, porque su conversión alimenticia es tan baja que aunque se afecte, como el baseline es bajo, la contribución económica de esa afectación es baja. Incluso hay trabajos, una de las preguntas va a ser, bueno, y los implantes y las tecnologías y todo eso. Hay unos trabajos muy antiguos, cuando se empezaron a desarrollar los implantes, cuando se probaron en Holsteins, durante esa fase temprana de desarrollo, no tenían beneficio. Empezaban ya a partir de los 400 kilos en delante, es cuando se empezaba a ver un beneficio de los implantes en comparación de animales no implantados. Pero en esa fase inicial son tan eficientes que ni siquiera el implante se veía reflejado una diferencia. Son trabajos antiguos, me imagino que la genética es diferente y todo, pero les da una idea de que en realidad son sumamente efectivos en esas fases iniciales, sacrificio de 400 kilos, 350 kilos. Las conversiones deberían de ser cuando menos un 5:1 y se me hace que estaría alto. Considerando un peso de inicio de 180 kilos, porque el otro factor que afecta la conversión alimenticia es el peso de llegada. Entonces, entendiendo el peso de llegada, se pudiera tener una predicción más acertada de eso. Aquí había una pregunta enfrente.
Bueno, ante todo, maravillosa la presentación, muchas gracias. Gracias. Y no, lo mío era una pequeña duda con respecto al uso del refractómetro. Si ustedes tenían algún tipo de tiempo o de edad en la cual uno puede basarse en esa medición, es decir, si lo tenemos que hacer al día nacido, a los 2 días, a los 5 días, o si después, cuando uno entra en la crianza, quizás a lo mejor 4 o 5 días, ese ternero que viajó, que vino, que tuvo estrés y se deposita en una crianza, si también ahí el refractómetro lo podemos utilizar, o quizás a más edad. Muy buena pregunta, y la primera parte de esa respuesta es la consistencia, es lo más importante. Si queremos hacerlo al día 1, lo hacemos todos al día 1. Si lo queremos hacer al día 2, todos al día 2. Después de 72 horas, la validez se empieza a perder en realidad, después de 72 horas. Lo hemos hecho hasta 96 y la exactitud se pierde. Pero sí hay que entender que si lo tomas al mismo nivel, al mismo animal, al día 1, al día 2, al día 3 y al día 4, van a ser diferentes. Entonces, como lo hagamos para tomar decisiones, que sea consistente en el día en toda la población. Bueno, muchas gracias, Luis. Muy bien.